Continuamos con nuestro podcast especial sobre la Semana Santa a través de la División Publicaciones y Medios de la Fundación Proyecto Esdras AC. Y hoy vamos a estudiar pues lo que sucedió el día martes de esta última semana de vida de Jesús, que tradicionalmente en el cristianismo se le conoce como la Semana Santa. El martes fue un día lleno de eventos, fue un día muy intenso y los evangelios registran evento tras evento que sucedió en ese día. Comenzamos, por ejemplo, en Mateo 21, 18, cuando la Biblia describe el evento de la higuera que no tenía fruto y que al ir Jesús a buscar fruto y no encontrar más que hojas, la maldice y se seca en el instante y toma esa ilustración para darle una lección de fe a sus discípulos. Después tenemos varias situaciones donde Jesús es confrontado con su autoridad. En Mateo 21, 23 encontramos esto, cuando los sacerdotes y los ancianos del pueblo lo interrogan sobre la autoridad y él les da una lección acerca de esto. También se puso a enseñar algunas cosas acerca del reino de Dios en forma de parábolas. Y encontramos, por ejemplo, la parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28 al 32. Tenemos la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, desde el 33 hasta el 46. También está la parábola del banquete de bodas en Mateo 22, desde el 1 hasta el 14. Y pues son parábolas que hablan sobre todo de quiénes van a entrar en el reino de los cielos y también de lo que le iba a pasar a él, anunciando de esa manera que él iba a ser sacrificado y que iba a sufrir a manos de los judíos. Incluso estas parábolas, los jefes de sacerdotes y fariseos se dieron cuenta que eran para ellos, según Mateo 21, 45, y dice el 46 que pues buscaban la manera de arrestarlo porque se dieron cuenta que estaba hablando de ellos en parábolas. Y también obviamente habló del juicio final en esta famosa parábola del banquete de bodas. Después viene el asunto de el cuestionamiento que le hacen sobre el pago de impuestos al César en Mateo 22, desde el 15 al 22, donde hábilmente Jesús supo contestar a gente malintencionada que quería dejarlo mal delante de la gente para que hubiera una consecuencia hacia él. Pero Jesús supo las intenciones malvadas de estas personas y contestó con mucha sabiduría. También habló del matrimonio en la resurrección en Mateo 22, desde el 23 al 33, y nuevamente apunta hacia cómo sería la vida en el reino de los cielos, en el cielo, un día. Ah, También se incluye aquí, Mateo 22, 34 al 40, el mandamiento más importante, cuando un maestro de la ley le habla de cuál era ese mandamiento y Jesús lo reafirma y le agrega uno segundo, que es Mateo 22, 39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Igualmente, otros cuestionamientos hacia Cristo sobre de quién es hijo el Mesías y todo el asunto que si era hijo de David o no. Y después vienen enseñanzas de Jesús acerca de la hipocresía y especialmente hablando de la hipocresía de los fariseos y de los maestros de la ley. Y esto lo encontramos en Mateo 23, desde el 1 hasta pues casi todo el capítulo. Es un fragmento muy largo, de hecho es todo el capítulo que Jesús se la pasa hablando acerca de la hipocresía de los maestros de la ley, de los fariseos, incluso hace recaer sobre ellos y sobre esa generación de religiosos hipócritas los crímenes que se habían cometido contra hombres justos del pasado. Y bueno, pues fue algo fuerte lo que sucede en Mateo 23. Otros pasajes que nos hablan de estos eventos lo encontramos en Marcos 11, desde el versículo 12 en adelante, hasta el versículo 44 del capítulo 12. Lucas dedica básicamente capítulo 19, versículo 47, hasta el capítulo 21, versículo 4. Curiosamente, no hay un registro claro de el martes en el Evangelio de Juan.
Pero encontramos el último de los eventos que sucede ese día y es la doble profecía de Mateo 24. Y es justo ahí donde nos vamos a enfocar hoy. Por cuestión de tiempo en un podcast, pues no nos da tiempo de explicar cada uno de estos eventos a detalle, hacer una exégesis responsable, pero podemos enfocarnos en uno. Y elegí Mateo 24, que en las Biblias en español le ponen como título Las señales del fin del mundo. Voy a leer lo que dice Mateo 24, versículo 1, y este evento también lo encontramos en Marcos 13 del 1 al 37 y en Lucas 21 del 5 al 38. Dice así Mateo 24:1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán a todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé.
porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Esto fue Mateo 24, completo, y pues es de los últimos eventos del martes santo, lo último de este día. Vamos a comprender bien este pasaje. Para empezar, la Biblia nos dice en el versículo 1 de Mateo 24 que Jesús había salido del templo y mientras caminaba sus discípulos se le acercaron y le mostraron los edificios del templo. Marcos 13:1, mencionando el mismo evento, dice que los discípulos le dijeron, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Lucas 21:5 dice, algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Los discípulos estaban maravillados de ver el edificio del templo y realmente, arquitectónicamente hablando, era una de las grandes construcciones de aquel tiempo. Había tardado muchos años en construirse, se le llamaba el templo de Herodes porque fue el rey Herodes quien estuvo promoviendo estas mejoras y extensiones del templo, y todavía tardó más años después de que Jesús murió y resucitó. Fue una obra de décadas y realmente era impresionante. Sin embargo, pareciera que los discípulos estaban muy atentos a esta belleza del templo y seguramente ver ese edificio ahí, su belleza, su arquitectura y saber que era el templo de Dios, era el centro de la vida religiosa, eso les daba a ellos seguridad de estar en un edificio tan impresionante. Pero de repente Jesús les dice en el versículo 2 de Mateo 24, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Esto fue algo que seguramente impactó los corazones de los apóstoles, porque para ellos el templo era el centro de su vida religiosa. Y que Jesús afirmara que todo iba a ser destruido, no fue fácil para ellos. De hecho, el versículo 3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Les tomó un tiempo procesar lo que acababan de escuchar. Les tomó un tiempo a tratar de comprender y digerir esta afirmación tan fuerte de Jesús que les estaba diciendo, todo esto que ustedes admiran y donde encuentran su seguridad, pues les aviso que va a dejar de existir. Entonces, ya estando ahí con Jesús en el Monte de los Olivos, que tomó un ratito llegar hasta allá caminando, como les dije la vez pasada, el día de ayer, en el otro podcast, el camino del templo al Monte de los Olivos, pues es un cerrito que hay que subir, toma un tiempo, y ya estando ahí, en privado, los discípulos le hicieron dos preguntas, dice el versículo 3 de Mateo 24. ¿Cuándo sucederá eso? Primera pregunta. ¿Cuál eso? Pues lo que acababa de decir Jesús, que el templo iba a ser destruido. Esa es la primera pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa es la segunda pregunta. Eventos separados,
Primero preguntan de la destrucción del templo porque estaban muy impactados de saber que eso iba a pasar. Y segundo, preguntan cuál iba a ser la señal del fin del mundo. Así que lo que hace Jesús, contesta las dos preguntas en todo el capítulo 24. Y aquí es donde ha venido la confusión en muchas personas, muchos creyentes a través de la historia, que han tomado Mateo 24 como si completa fuera referida exclusivamente al fin del mundo. Pero no, Jesús contestó dos preguntas. Y entonces nos toca tratar de identificar dónde contesta una pregunta y dónde contesta la otra pregunta. Así que vamos a tratar de contestar primero la primera pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Ok? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál? Pues la destrucción del templo. Ese es el primer tema que Jesús trata. Y Jesús entonces comienza del versículo 4 a hablar de varias cosas que iban a suceder alrededor de la destrucción del templo. Nos habla en el versículo 4 al 5 una advertencia sobre los falsos cristos, falsos profetas, que usando su nombre dirían yo soy el Cristo. Bueno, eso comenzó a suceder para finales del Nuevo Testamento, ya que, por ejemplo, 1 Juan 2:18, hablando sobre la herejía de los gnósticos, el apóstol Juan escribió lo siguiente: Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo, pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, pues si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Para finales del siglo I, que es cuando se cree que se escriben pues ya los últimos libros del Nuevo Testamento, ya estaba sucediendo esta situación. Había falsos cristos, falsos mesías, anticristos, ¿ok? Esto no es una cuestión, no es un nombre exclusivo de un evento futuro que va a pasar. En realidad, los apóstoles ya apuntaban que eso iba a suceder en su propio tiempo. También otra cosa que iba a pasar era, como dice el versículo 6, guerras y rumores de guerras. Y Jesús dice, no se alarmen, porque eso apenas es el inicio, todavía no es el fin. Está registrado en el año 66 después de Cristo que se inició una rebelión judía contra los romanos. Y básicamente los celotes, que eran como la guerrilla judía nacionalista y que quería la independencia del Imperio Romano, entran en guerra directamente con Roma y comenzó a haber masacres en varias ciudades porque pues los romanos no toleraban las insurrecciones y eran muy crueles para acabar con las insurrecciones. Así que hubo masacres en Masada, en Cesarea y en otros lugares. Y también hubo hambres. Ok, dice el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres. Y de hecho, Hechos 11:28 registra una de esas hambres, ya que dice, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. O sea, mientras Pablo estaba vivo, ya iba a suceder una de esas hambres y que fueron registradas por la historia. Esto sí sucedió, pero sucedió en el siglo I. Los rumores de guerras, las hambres y la aparición de falsos mesías. Pero no es todo. En el versículo 9 al 14 Jesús habla de algo que le iba a pasar específicamente a su iglesia y las palabras que usa. Los entregarán, los matarán, los odiarán, algunos renegarán de su fe, unos a otros se traicionarán y habrá mucha maldad. Está hablando de la iglesia. Y esta es una profecía que Jesús hace sobre la persecución contra su iglesia. Y tenemos los registros en Hechos, capítulos 4 y 5, a la persecución de sacerdotes y saduceos encarcelando apóstoles. En Hechos 8, la muerte de Esteban y la siguiente persecución. Y también históricamente se sabe que Nerón persiguió a la iglesia en Roma y ahí fue donde pues mató a Pablo y a Pedro. ¿Okay? Y lo que dice Jesús como clave es el versículo 14, que dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Curiosamente,
Colosenses 1:23 dice, hablando del Evangelio, será anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Bueno, esa es la referencia a lo que acabamos de leer en Mateo, pero Colosenses 1:23 dice, este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Para cuando Pablo escribe Colosenses, él ya estaba diciendo que el Evangelio se había anunciado en todas partes del mundo. El mundo conocido, obviamente no se está contemplando toda la extensión de la tierra y América, y no. Para ellos el mundo era Medio Oriente, parte de Europa, África del Norte, y para esas épocas, en las últimas cartas del Nuevo Testamento, realmente el Evangelio había llegado a esos lugares. Y Jesús da como clave que eso iba a suceder en esa generación, y dice, y entonces vendrá el fin. Versículos 15 al 28, Jesús menciona un concepto que él mismo afirma que de eso había hablado el profeta Daniel. Dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea que lo entienda. Está diciendo que algo iba a pasar que Daniel había pues anunciado hace mucho tiempo y se le llama el horrible sacrilegio. Se está refiriendo a la parte del lugar santo del templo de Jerusalén, que a su vez contenía el lugar santísimo, donde tradicionalmente se guardaba el arca de la alianza con los 10 mandamientos. ¿Okay? Obviamente para el tiempo de Jesús esa arca de la alianza pues se sabe que ya no estaba porque desde la invasión babilónica desapareció de la historia. Sin embargo, se seguía creyendo que era un lugar sagrado donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer la expiación de los pecados de Israel y ninguna otra persona tenía autorizado entrar. Entonces, un sacrilegio del lugar santo y lugar santísimo sería que alguien que no debía estar ahí entrara o que pusieran algún elemento de idolatría dentro de esa zona. Según el historiador judío Josefo, cuando fue el sitio de Jerusalén por los romanos en el 66 después de Cristo, los celotes entraron al templo y asesinaron a los sacerdotes de Dios ahí adentro. Derramaron sangre y eso se consideró también un sacrilegio para los judíos. Y Jesús dijo, cuando vean eso, versículo 16, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Esa era la señal que les dio. Cuando vean que hay un sacrilegio ahí, salgan de ahí. El versículo 17 dice, el que esté en la azotea no baja a llevarse nada, el que esté en el campo no regrese, y básicamente avisa que tienen que huir. Y aún dice, cuidado para las embarazadas o las que estén amamantando, porque van a ser días terribles para ellos. Y también que su ida no sea en invierno, porque va a haber una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, versículo 21. Se sabe que cuando los romanos sitian Jerusalén, adentro los celotes provocan una masacre, empiezan a matar a su propio pueblo, y se sabe que tanto celotes como romanos, por ejemplo, si encontraba una mujer embarazada, le abrían el estómago y sacaban a su bebé y lo echaban al fuego, o a los bebés pequeños los azotaban en el piso, o también hay registros de madres comiéndose a sus bebés porque no tenían que comer y cocinándolos. Por eso Jesús afirma en el versículo 19 que iban a ser días terribles para las embarazadas. Esto lo puedes encontrar tanto en el libro Eusebio, Historia de la Iglesia, como en los libros de Josefo, el historiador judío. De acuerdo a Josefo, un dato fuerte, que no se tiene la certeza que así fue, pero él afirma que 1.100.000 personas murieron en el sitio romano a Jerusalén en todos esos años y todo ese tiempo que duró el sitio. ¿Okay? Entonces Jesús estaba avisando que esto iba a pasar y le estaba diciendo a la iglesia, huyan, huyan cuando vean estas cosas. Se sabe también, históricamente hablando, que la iglesia de Jerusalén salió de Jerusalén justo cuando empezaron a suceder estas cosas. Obedecieron la palabra de Jesús. Entonces, dentro de toda esa gente que fue masacrada en el interior de Jerusalén, tanto por los celotes como por los romanos, pues se cree que la iglesia ya no estaba ahí. Había huido, se fueron a otro lado.
todos con sus familias, todos completos. Esto es algo impresionante. La iglesia recordó las palabras de Jesús y salió. Ahora, dice el versículo 29, aquí es donde Jesús empieza a contestar la segunda pregunta. ¿Cuáles serán las señales del fin del mundo y de tu regreso? Versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y empieza a describir una serie de fenómenos celestes. Estos no han pasado aún y Jesús lo maneja como inmediatamente después de aquello viene esto. Ese inmediatamente pues ya duró pues 2000 años, ¿no? Y no ha sucedido. Pero bueno, el tiempo para Dios es de otra manera, no como para nosotros. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? Se oscurecerá el sol, versículo 29 de Mateo 24, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esto se refiere, obviamente, a fenómenos celestes. Y recordemos 2 de Pedro 3:8 que dice además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no ha sucedido, ya pasó mucho tiempo desde que Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero Dios sabe cuándo va a pasar. Y la primera señal es que va a haber eventos celestes impresionantes. Vamos a ver algo en el cielo, con los astros del cielo. Algo les va a pasar, o al menos desde la perspectiva terrestre, algo va a pasar hacia afuera. Otra señal, versículo 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Qué es eso? Fenómenos cósmicos y ahora una señal del Hijo del Hombre. No sabemos qué es eso, pero se va a ver algo en el cielo, visible en todo el mundo, al grado que va a generar angustia, dice el versículo 30, en todas las razas de la tierra. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El día que Jesús regrese, va a haber fenómenos en el cielo, va a haber también una señal clara de que algo grande va a pasar y de repente, dice la Biblia, que se va a ver a Jesús con gran poder y gran gloria. Ahora, ¿cómo es posible que si eso pasara en un punto geográfico de la Tierra, todas las razas de la Tierra lo vieran? Pues hoy vivimos en ese tiempo. Hoy un evento que pasa en un país, en un momento específico, es dado a conocer en tiempo real con algunos segundos de diferencia o máximo minutos, pero casi inmediatamente se puede ver en video lo que está sucediendo en otra parte del mundo en ese momento. Hoy tenemos la tecnología en el mundo para que esto sea claro. Un evento en un lugar se puede ver en todas partes. Y Jesús dice que así va a ser cuando Él venga. Y va a venir con gran poder y gran gloria. No va a venir oculto, no va a venir ahí otra vez como cuando nació y vino al mundo y estaba así pues casi como anónimo ahí en una familia muy necesitada y pasó imperceptible. No, esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser algo visible. Dice el versículo 31 que va a haber un gran sonido de trompeta y los ángeles de Dios van a ir a los cuatro vientos a recoger a sus elegidos de un extremo a otro. Ah, y esto es impresionante. Pero algo que me pregunto es, ¿por qué hablará de que se angustiarán todas las razas de la tierra? Otra versión dice, llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán. Otra traducción dice, harán duelo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo se va a doler y se va a angustiar y va a llorar cuando Jesús regrese? No es de alegría. Las palabras que se usan aquí, tristeza, duelo, angustia, no tienen nada que ver con llorar de alegría. Toda la gente que no ha querido creer en Jesús, toda la gente cuya religión no contempla a Jesús como su Señor, toda la gente que ha rechazado acercarse a Jesús, ese día lo va a lamentar. Ese día se va a angustiar. Ese día va a llorar. Ese día va a ser duelo, porque van a entender por fin que Jesús era real, que la Biblia era verdad y que ellos no quisieron creer.
y va a ser demasiado tarde. Mucha razón para angustiarse, totalmente cierto. Sin embargo, para los creyentes, la Biblia afirma, versículo 31, que van a ser colectados todos de un extremo a otro del cielo por los ángeles de Dios. Esto es impresionante. Los discípulos de Jesús van a ser recogidos por los servidores de Cristo, que son los ángeles, y van a estar con Jesús. Eso es lo que tradicionalmente se llama el arrebatamiento, cuando Jesús viene por su iglesia. Dice el versículo 33, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Y después, a partir del 36, Jesús continúa hablando acerca de su regreso. Dice, cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Cuidado con toda la gente que afirma que ya sabe cuándo Jesús regresa, que ya averiguó la hora, el día, el momento, que ya descifró el código bíblico secreto sobre el regreso de Jesús. Están mintiendo. Nadie lo sabe. No hay manera que un ser humano hoy lo sepa, porque Jesús afirmó que eso lo sabe solo el Padre. Lo que sí es seguro es cómo va a ser el mundo cuando Jesús regrese. Versículos 37 al 41, Jesús describe el mundo. Dice, será como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, andaba en la fiesta y de repente el diluvio se los llevó a todos. 2 estarán en el campo, uno será llevado, otro dejado. Jesús se refiere a que la gente no va a estar preparada para su regreso. Y refiriéndose especialmente a los días de Noé, Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo y le pesó haber hecho al hombre. Relajación moral, descuido espiritual, demasiada maldad humana, mentes enfocadas en lo malo, lejanía de Dios. Así era el mundo en tiempos de Génesis, así va a ser el mundo cuando Jesús regrese. La sociedad va a estar extraviada y sin ningún interés de acercarse a Jesús. Por eso, Cristo hace un llamado a los seguidores, versículo 42, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y afirma en el 44, ustedes deben estar preparados. Esto es algo importante. Jesús nos habla de que estemos preparados, de que no nos dejemos engañar, de que no nos perdamos pensando que todo está bien, todo está seguro, Cristo va a tardar mucho tiempo, no. Y de hecho todo el resto del 24, incluso en Mateo 25 con la parábola de las 10 jóvenes, la parábola de las monedas de oro, Jesús sigue hablando, las ovejas y las cabras, todo el capítulo 25 sigue hablando de la importancia de estar listos, porque cuando venga Él va a llegar el juicio y ya no va a haber nada que hacer, se acabó. Entonces, es importante que entendamos los creyentes que necesitamos estar preparados, que no podemos andar extraviados, que no podemos andar perdidos en nuestras cosas. Y tal vez con este tiempo que estamos pasando de contingencia, tal vez hoy nos estamos preguntando, ¿será que Jesús ya va a regresar? Tal vez hay personas hoy preguntándose esto. ¿Ve las señales? ¿Ve lo que dice la Biblia? ¿No lo sabemos? Igual y sí, igual y no, igual y tarde otros 1000 años. Lo que sea que tarde, el hecho es que va a regresar. Y el mensaje para los cristianos es, debemos mantenernos despiertos. No podemos andar perdidos, no podemos andar distraídos. Hermano, hermana, ¿has estado despierto? Si Jesús regresara hoy, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿O estás dejando que tu corazón se endurezca por el engaño del pecado, por los afanes de esta vida, por las preocupaciones? ¿Dónde está nuestra fe hoy? Y eso es algo que debemos pensar. De esa manera, Jesús termina las enseñanzas del martes y fíjense, solo analizamos pues una de sus enseñanzas, todas las demás son muy completas, tienen un gran mensaje, pero de esta manera terminamos el mensaje del martes santo, un llamado a estar